México y el presupuesto base cero. Buenos días amigos, sean bienvenidos a su canal Megaforo. Hoy les hablaré del presupuesto base cero, que fue el que reactivó la economía en Estados Unidos y aumentó los niveles de superávit. Les hablo del presupuesto base cero. Este es un establecimiento de cuotas. Se hace para mejorar el rendimiento del capital, tanto en empresas como en gobiernos. El primero que lo aplicó a un gobierno fue Jimmy Carter. Él lo hizo precisamente cuando fue elegido primeramente gobernador del estado de Georgia y posteriormente lo aplicó a todo Estados Unidos en 1977 cuando fue elegido presidente de Estados Unidos. Y esto lo instauró esta técnica de elaboración del presupuesto en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal de 1979. ¿Por qué te hablo de ello? Te hablo de ello porque es lo que se utiliza para evitar el derroche en los gobiernos y se hace urgente, súper urgente en el caso de México. México es un país altamente derrochador. Gobierno municipal, estatal y federal derrochan a más no poder. Siempre hemos sabido de cuando se presupuesta una obra pública, regularmente el primer presupuesto con el que se aprueba nunca es con el que se termina. Siempre se termina pagando de 2 a 3 veces más en promedio en todo México. Por eso se hace necesario nuevas técnicas que pudiesen estar incluidas en la propia Constitución, que la Constitución Política de México estableciese que para la elaboración del presupuesto de egresos de un determinado año se siguiesen los lineamientos del presupuesto base cero, entre otros. Así, en pocas palabras, este presupuesto base cero se utiliza sin tomar en consideración las experiencias pasadas. No pueden echarle las culpas a los gobiernos anteriores, sino el que está gobernando tiene que asumir su función, hacer sus labores y ponerse a trabajar. Esa es la esencia del presupuesto base cero, no echar la culpa a experiencias pasadas. Este presupuesto es especialmente útil ante el derroche, la desmedida, el barril sin fondo y la continua elevación de precios, las exigencias también de actualización del tipo de cambio y por el aumento continuo de costos en todos los niveles. Resulta extremadamente costoso y con información extemporánea cuando no se pone atención a lo que se presupuesta y a lo que se gasta. Esto es, sirve para evitar el vicio oculto del dispendio público. Es un vicio que ya está enraizado en el 99.9% de los funcionarios públicos. Ellos no valoran nada. La papelería de todas las oficinas y dependencias, desde municipios, estados y federación, se termina, pero no se consume de manera normal, siempre desaparece. Es algo, no hay un solo caso donde se cuiden los recursos públicos en cuestiones de alimentación en hospitales. En un hospital no tienen por qué dar de comer al personal del hospital. Ellos ya reciben su sueldo y deben comer en otro lugar o llevar el lunch de su casa. La alimentación en los hospitales es para los enfermos. Ese es un ejemplo del dispendio. El 99% del gasto en alimentación en los hospitales públicos es para el propio personal, no para los enfermos. También el dispendio del consumo de gas, el agua caliente que la dejan correr día y noche. Muchas veces nos alarmamos de las fugas de agua. Sin embargo, en los hospitales está el agua corriendo y el agua caliente, no el agua a temperatura ambiente o la normal, sino el agua caliente se desperdicia y son tanques y tanques de gas al costo del pago de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Son solo ejemplos de derroches y dispendios en el sector público. También la contratación de asesores externos. ¿Por qué? Si las dependencias existe la Auditoría Superior de la Federación, existen organismos y entidades, ¿por qué siempre se andan contratando a extranjeros que no tienen el mismo marco legal de México? Un abogado en México no puede trabajar en otro lugar del mundo porque son diferentes los sistemas legales de cada país. Sin embargo, hay funcionarios bobos que pecan de ingenuos
y contratan abogados expertos de Europa o de Norteamérica. De Norteamérica, México pertenece a Norteamérica, claro, de Canadá y de Estados Unidos, para que vengan a asesorarlos aquí a México, como en su momento se contrató a Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, para que asesorara a la Ciudad de México en cuestiones jurídicas. Esas son cosas absurdas. Así como tú, como profesionista, un mexicano que termine su carrera en México, valga la redundancia, no puede, a menos que haga la equivalencia y estudie las diferencias para poder ejercer su profesión en otro país. No es igual, no son los marcos legales iguales, ni las cuestiones y métodos económicos. La contabilidad es diferente en un país o en otro. Hay diferentes métodos que se emplean y se utilizan. En este caso, el presupuesto base cero permitiría evitar el derroche y el dispendio en los diferentes gobiernos públicos. En pocas palabras, se debe considerar dentro de la ley de egresos, cuando se elabora el presupuesto de egresos, se debe de considerar dentro de las leyes de las atribuciones de la administración pública, se debe establecer claramente que no se podrán contratar asesores externos a menos que esté plenamente justificado y que sea un presupuesto acorde, porque imaginen ustedes, les voy a poner a manera de ejemplo, que estamos en un municipio, en cualquier lugar en México, un municipio pobre. De repente hay un único puente que llega a la comunidad, se cae el puente y ellos contratan ingenieros expertos en el extranjero para que les digan por qué se cayó el puente. El puente les costó construir $1,000,000, un puente. Claro que si lo hiciera un particular le costaría 100,000 pesos porque es un colado como el de una casa, nada más un poco más grueso con vigas de refuerzo. Obviamente van a usar varillas más gruesas y bien amarradas, pero en pocas palabras es como la elaboración del colado de una casa, un puente. No es cosa fuera del otro mundo, a menos que sea una distancia muy extensa que se pretenda cubrir, entonces ya se ocupa utilizar técnicas de ingeniería más avanzadas. Pero un puente pequeño que cubre un arroyo pequeño no ocupa mayor ciencia y no implica mayor costo. Si un particular lo hace para su rancho o para su finca en 100,000 pesos, el municipio lo hace en 1,000,000 o hasta en 10 millones. Es la situación de dispendio y derroche de los gobiernos mexicanos actuales. Ahora bien, ellos imaginen que sucede un imprevisto, se cae ese puente y contratan un asesor externo en otro país que les va a cobrar 2 millones por decirles por qué se cayó. Entonces ellos contratan el asesor, ya saben por qué se cayó, pero ya no tienen dinero para construir otro puente nuevo. Esa es la situación en la que se encuentra casi todos los gobiernos en México, sobre todo el gobierno federal, que contrata expertos, como cuando se pusieron las cámaras en la Ciudad de México, que se hicieron un gasto millonario y después no sirvieron esas cámaras, se remataron a precio de saldo y no se instalaron. Ese es un ejemplo. O el costo de la línea del metro, que primero iba a costar 4,000, luego 7,000, luego 11,000, empezó a funcionar, tuvo fallas, se tuvo que autorizar un presupuesto mayor para que se pudiese concluir todas las estaciones, llegó a 21,000 para que funcionara, después funcionó mal, se aplicaron 14,000 millones para rescatarlo. En pocas palabras, se gastaron más de 35,000 millones de pesos para una línea del metro que es la peor trazada y la que brinda el peor servicio actualmente hoy en día en la Ciudad de México. Ese es un ejemplo, eso se hizo cuando fue jefe de gobierno nuestro canciller. Sin embargo, son ejemplos claros. También el tren, no estoy a favor de uno u otro, no estoy hablando de partidos ni de tendencias, estoy hablando de hechos concretos y reales. Si tú encuentras una obra y la analizas desde el punto de vista del derroche y del dispendio, no estamos viendo si hicieron bien o si hicieron mal, si gobernó uno u otro partido. Aquí lo que se trata es evitar que se dilapiden los recursos públicos, porque así el gobierno ganara lo doble, recibiera lo doble, recaudara más impuestos, le pasaría lo mismo que a Argentina. En Argentina viven la tonta idea que piensan que activando el consumo van a activar la economía. No pueden activar la economía activando el consumo, como en un momento pretendieron en México, porque si no se produce, si no hay generación de riqueza, el consumo no es una generación de riqueza, es una actividad secundaria o terciaria, no es primaria, no se está generando en su origen. Bueno, primaria es la agricultura y eso, la secundaria pues vendría siendo la industria, las actividades terciarias sería el sistema financiero y de intercambio de bienes, que en este caso es el comercio.
pero no se puede de esa manera activar la economía desde el punto de vista únicamente del consumo. Tiene que haber una producción y una generación de riqueza. Se debe cuidar por parte de la planeación del Estado que no se afecten a los generadores de riqueza. Los generadores de riqueza en México es la iniciativa privada, son los que generan empleos. Un empleo público es gasto. El gasto público aumenta, se aumentan los empleos públicos, y lo que tenemos ahorita son nóminas hasta 100 veces superiores a las que se necesita para que funcione algo. Si un particular asume las mismas condiciones que una empresa paraestatal, el particular lo podrá hacer con 10 personas y la paraestatal con 1000. Esa es la diferencia de la forma de pensar de uno y otro. Aparte, esos 1000 estarán sindicalizados y serán increíblemente costosos. Por eso no hay una sola paraestatal que opere con números negros. Todas las paraestatales están en números rojos, y así lo han estado desde su origen, desde a quien se le ocurrió la idea de crearlas, que fue Luis Echeverría Álvarez, y quien consolidó ese modelo, que fue José López Portillo. Recordemos que tuvimos una época en la que México creció más del 6% anual, fue el milagro económico mexicano, que terminó el último día del presidente Díaz Ordaz e inició su fin el primer día del mandato del presidente Luis Echeverría. Esos son datos reales que puedes consultar abiertamente, incluso en las páginas del mismo gobierno, que te puede revelar los indicadores económicos año con año y el comportamiento de los diferentes gobiernos y lo que ha ocurrido con la economía mexicana. Tenemos lo que es el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Tiene bibliotecas en cada uno de los estados. Tú puedes acudir y consultar toda la información que ellos poseen. En la biblioteca nada más dejas tu credencial de lector y ellos te pueden prestar todos los manuales y toda la información que tienen desde todos los puntos y ámbitos de vista, desde antes o después que se cambiaran los indicadores de pobreza, para tratar de decir que había disminuido la pobreza, cuando no es así. Porque ya te comenté que hacían un programa donde se llamaba pisos firmes, por poner un ejemplo, llegaban y ponían 4 metros de piso y ya decían que esa ya no era pobreza extrema, que ya era otro tipo de pobreza. Entonces no se trata de manipular las estadísticas, se trata de ver la realidad objetiva del mexicano. Uno de ellos pudiese ser la implementación de un presupuesto base cero que permita la justificación sobre cada uno de lo que se pretende gastar. Exige a cada gestor justificar detalladamente la totalidad de sus peticiones presupuestarias. ¿Quieres presupuesto? Vas a tener que justificar detalladamente, ahí está la clave, justificación detallada de la totalidad de lo que pides de presupuesto, debiendo justificarse la necesidad de cada importe a gastar. El procedimiento debe identificar todos los grupos de decisión que son evaluados y ordenarlos según su capital inicial. Se realiza sin tomar en consideración las experiencias sabidas, por lo tanto es ampliamente efectivo y provocó un desarrollo sorprendente en Estados Unidos que pudiese ocurrir en México. El germen del presupuesto base cero, según el presidente Jimmy Carter, es el denominado síndrome presupuestario, un sistema de elaboración de presupuestos que en el ambiente inflacionista de los años 70 conllevaba una presión sobre los presupuestos de las empresas, que generaban decisiones de recortes de gastos poco motivados y que incurría en graves errores de gestión, que es lo común en los países de América Latina. Siempre hay un ambiente inflacionista y siempre hay un derrotero en cuanto a la economía se refiere. Siempre las economías de América Latina en alguno u otro momento funcionan mal, se desequilibran. Entonces es ideal un presupuesto base cero, porque precisamente se creó para esas economías que se desequilibran de tanto en tanto. Este presupuesto nació en 1970 cuando su creador, Peter Peer, lo introdujo en la empresa muy exitosa norteamericana Texas Instruments. Ante el éxito que tuvo en esa empresa Texas Instruments, se extendió a otras grandes empresas como Westinghouse, Boeing, AT&T y otras más de 100 empresas en Estados Unidos, que todas son exitosas. Eso fue en 1970. En 1971, el entonces gobernador del estado de Georgia, Jimmy Carter, contrató a Peer como asesor y lo aplicó a la administración pública. ¿Por qué no se pudiese hacer eso en México? ¿Por qué no pudiese ayudar al país a salir adelante? El presupuesto base cero se desarrolló a partir de las siguientes etapas. 1.
Definición de objetivos a conseguir, entre los cuales suele estar la reducción del gasto público, la optimización, la función costo-rendimiento, si va a tener algún beneficio social esa política social, valga la redundancia. Si no, no se puede despilfarrar recursos en personas altamente pagadas que vayan a hacer labores que resulten infructuosas, o ciertamente los miles y miles y miles de aviadores en la SEP y en otros sindicatos públicos, y lo costoso que son esos sindicatos, y también cualquier funcionario público, lo costoso que es para la entidad que le da empleo. 2. La identificación de los paquetes de decisión. 3. El diseño de las hojas de análisis de los distintos bloques de decisión. Simplemente ponen pros y contras, lo ponen por escrito, analizan la implicación de cada decisión, de cada asignación de dinero, de cada asignación de presupuesto que se va a gastar. Estamos hablando de un presupuesto de gastos, de egresos, donde se establecen los pros y los contras de ese gasto, pros y contras de ese gasto, estableciendo diferentes alternativas, ordenando prioridades, en qué se debe gastar y en qué no, cuál es prioritario, cuáles no, y se toman las decisiones. Pero ojo, la clave es la justificación minuciosa y detallada cuando alguna entidad solicita su presupuesto. Tiene que justificar minuciosa y detalladamente en qué lo va a gastar. Y ahí partimos para analizar las prioridades. Esperemos se reduzca el dispendio y el derroche en los diferentes gobiernos que hay en México, por el bien de México y el de nuestros hijos. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.